Hola a todos. Es realmente genial estar hablando con ustedes hoy en el simposio de Harvard y tomando una pequeña inversión profunda en los desafíos a los que todos nos enfrentamos como sociedad, en términos de mantener a nuestros hijos a salvo en el mundo digital. Padres, escuelas, gobiernos, por supuesto, nuestras instituciones basadas en la fe, tienen todas un papel significante a desempeñar, no solo asegurándose de que nuestros hijos se sientan felices y saludables, apoyando y protegidos en el mundo real, sino también asegurando el mismo nivel de atención y protección en el mundo virtual. El Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil, Prevención, Sanación y Justicia es un día importante para reconocer el terrible abuso sufrido por los niños todos los días alrededor del mundo. Pero también representa una oportunidad para que el mundo se junte y discuta algunas estrategias prácticas y soluciones para ayudar a prevenirlo. Como reguladora de la seguridad en línea de Australia, la protección de los niños en línea es mi enfoque principal. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas y lecciones que hemos aprendido en los 6 años que llevamos trabajando. Pero primero, vamos a echar un vistazo rápido sobre lo que es eSafety. Creado en 2015, eSafety es el primer organismo gubernamental regulador de la seguridad virtual en el mundo, cuyo único propósito es la protección de sus ciudadanos en línea. Como la primera reguladora, no encontramos un manual o guía para prevenir los daños en línea. Así que hemos tenido que rellenar nosotros mismos sus páginas. Ahora creemos que hemos tenido éxito enfocándonos en 3 áreas claves: protección, prevención y proactividad. Es la parte de la protección por donde realmente me gustaría comenzar, porque nuestro régimen reglamentario representa la punta de lanza en nuestra lucha para proteger a los niños vulnerables en línea. eSafety tiene una gama de poderes civiles que nos permite eliminar contenido ilegal o contenido dañino, o si se trata de material de abuso sexual infantil o pro-terrorista, imágenes de abuso o el intercambio de imágenes íntimas y el grave acoso cibernético, bullying. Pero creo que es justo decir que nuestra prioridad como agencia y la mayor parte del trabajo que hacemos es la eliminación de material de abuso infantil y destruir las redes que comercian con ello. Este trabajo es realmente importante. Nuestro equipo de investigadores cibernéticos tiene la tarea de ver algunos de los peores aspectos de la humanidad en línea. Y por supuesto, algunos de los contenidos más angustiosos involucran material de abuso sexual infantil. Material que presenta la tortura y abuso de niños inocentes para la gratificación sexual y a veces con fines de lucro. Lamentablemente, mis investigadores están más ocupados que nunca. 2020 fue un año como ningún otro, y uno que la mayoría de nosotros preferiría olvidar. La pandemia del COVID-19 ha convertido Internet en una utilidad esencial. Como el mundo entero se volvió hacia la red para seguir trabajando, aprender, a comunicarse y a entretenerse. A medida que más de nosotros empezamos a habitar el mundo en línea, alimentado por la incertidumbre, el miedo y la duda, los daños en línea se sobrealimentaron de manera que no estábamos preparados para ella. Y en Australia vivimos picos a través de todas nuestras áreas de presentación de denuncias. Durante 2020 nuestro equipo recibió 21.000 denuncias públicas en una población de 26 millones de habitantes. La mayoría de estas denuncias involucraban material de abuso sexual infantil. Este fue el año más activo en los 20 años de la historia del plan y representó un aumento en comparación con lo que vimos en 2019. También vimos un aumento del 114% en los informes de abusos basados en imágenes, o el reparto no consensuado de imágenes íntimas, y 30% de esas denuncias eran de jóvenes menores de 18 años. El grave acoso cibernético de los niños también aumentó en un 30%, y el número de adultos australianos que denunciaron el acoso en línea aumentó casi un 40%. Creemos que los elevados niveles de daño y abuso en línea que estamos viendo representan una nueva normalidad alarmante, especialmente por la lucha contra la propagación de material de abuso infantil. De acuerdo con la estimación de la amenaza global en 2019, en un momento dado hay un estimado de 750.000 usuarios en línea en todo el mundo. En todo el mundo buscando conectarse con niños por fines sexuales. Las estadísticas nos muestran que el 5% de la población masculina en cualquier país dado tiene un interés sexual en niños o menores. Más adelante, nuestro reciente informe sobre la vida de los adolescentes australianos indica que uno de cada 3 adolescentes había contactado a un extraño en línea. Eso era 1 de cada 4 apenas hace 3 años atrás. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto representa una escalada realmente preocupante. Junto con los elevados niveles de abuso que hemos visto en línea en los últimos años, también hemos visto algunas nuevas tendencias preocupantes en la forma en que los niños están siendo explotados y abusados en línea. Nuestros investigadores están viendo
altos volúmenes de material de abuso sexual infantil, coaccionando donde niños de 6 o 7 años han sido manipulados o intimidados para realizar actos sexuales ante la cámara, en iPhones o iPads, en la privacidad de sus dormitorios y baños. En un número de estos casos, podemos escuchar las voces de sus padres, justo inconscientes, justo en la habitación de al lado. También hemos visto ejemplos de algo llamado taponamiento, donde los depredadores acicalan a los niños en línea en plataformas como FaceTime o Skype, animándolos a despojarse, desnudarse de su ropa mientras el depredador lo observa en pantalla. Luego usa esa imagen para extorsionar al niño, con su contenido amenazándolo con mostrársela a la familia, amigos, si no posan para ellos otras veces, o realizan actos sexuales más explícitos. Esta forma de abuso a veces incluso llega a concluir con reuniones físicas, personales. También estamos viendo más ejemplos de niños contra niños en comportamientos sexuales, donde los niños forzan a otros a la realización de estos actos. Mientras el material de abuso sexual infantil se maneja y se negocia tradicionalmente en la web profunda, en los últimos meses el equipo cibernético ha señalado un aumento de 650 denuncias relacionadas con material de abuso infantil, con acceso público en Facebook e Instagram. En julio de 2020, eSafety y el Centro de Protección de la Infancia, o CRIPP, colaboraron en una investigación para explorar hasta qué punto el material de abuso se estaba compartiendo en Twitter, y encontró que más de 156,000 cuentas compartieron ese material de abuso infantil. De nuevo, de forma libre, abierta y pública. También estábamos viendo la naturaleza intersexual en diferentes formas de abuso en línea. El 30% de nuestros informes de abuso basado en imágenes son de víctimas menores de 18 años. Y una vez que esto ha sido confirmado, este contenido se reclasifica como abuso sexual infantil. También estamos viendo más ejemplos de formas de clasificación de sexo entre los niños que informan a nuestro equipo de intimidación por parte de extraños en línea. Sé que este cuadro que muestro es bastante aterrador, pero ahora quiero volver a hablar de cómo somos y abordar esto. Y esto nos lleva al importante trabajo que hacemos alrededor de la prevención. Nuestro objetivo principal en eSafety es prevenir los daños en línea, que vemos todos los días, que sucede en primer lugar. Nos esforzamos por lograr esto a través de la investigación basada en evidencias, los recursos educativos y la comunidad, a través de programas diseñados para usos específicos, para llegar a la audiencia de todas las edades y todos los fondos con herramientas adecuadas en línea. Creemos que esto es una vida educativa que debe comenzar desde la casa, tan pronto como sea posible, porque sabemos que el 94% de los menores de 4 años en Australia tienen acceso a un dispositivo conectado a Internet. El 42% a la edad de 2 años ya lo tienen. Estoy segura de que todos estamos de acuerdo que para cualquier nacionalidad o religión, estas cifras son una edad bastante temprana. Y es por eso que empezamos con nuestro programa también desde temprana edad, para reforzar los principios rectores de los niños pequeños, para que sea seguro, amable, curioso y pida ayuda si ve algo que va mal en línea. Las escuelas, por supuesto, tienen un gran papel que jugar aquí también. Mientras que sigas siendo una piedra angular en la educación del mundo, ha pasado de las 3 ideas tradicionales de lectura, escritura y aritmética. Ahora debemos enseñar también 4 en la era digital. Respeto, responsabilidad, resiliencia y pensamiento crítico, habilidades de razonamiento. Los niños hoy en día se enfrentan a desafíos mayores que los que sus padres nunca imaginaron o experimentaron, como las presiones de las redes sociales, el acoso en línea, tratar con mensajes no deseados o contacto con extraños, presiones para participar en sexting o simplemente tener que decidir qué noticias son reales y cuáles falsas. Sabemos que los mensajes basados en el miedo no funcionan. Así que tenemos que reforzar estas lecciones importantes de forma pragmática, positiva y no amenazante. También necesitamos reforzar el mensaje hacia los padres, para que sean más conscientes de los peligros sin alarmarlos. Un consejo clave que le damos a los padres es que estén presentes y que se interesen activamente en la vida en línea de sus hijos, al igual que lo hacen en su vida cotidiana. Como padres, somos muy buenos preguntando a nuestros hijos cómo ha sido su día en la escuela, o si anotó algún gol en el fútbol, pero no somos tan buenos preguntándoles acerca de lo que está pasando en su vida en línea. Y eso tiene que formar parte de la conversación estándar alrededor de la cena. Nuestra guía de seguridad electrónica fue creada para ayudar a los padres a desmitificar el mundo en línea, que ahora se ha convertido en una gran parte importante en las vidas de sus hijos. La guía está disponible en línea y todos nuestros materiales asimismo
para cualquier persona en cualquier lugar del mundo en cualquier momento en safety.gov. Pero la responsabilidad de la seguridad en línea no puede seguir recayendo únicamente en los hombros de los niños y sus padres, que a menudo están abrumados. Es aquí donde entran los cambios proactivos y sistemáticos. Todos hemos conocido estos daños por más de 2 décadas y las empresas tecnológicas también son conscientes de cómo sus plataformas han sido alteradas y minadas, por lo que es realmente el momento para estas empresas de asumir la responsabilidad y que no permitan ser utilizadas para dañar a los niños. Entonces, ¿cómo cambiamos el futuro? En eSafety creemos que la respuesta está en algo que denominamos seguridad por diseño. Esto se debe en gran parte a que el mundo en que habitamos ahora no fue construido para la seguridad. El mundo en línea fue construido para la velocidad. Pocos puntos de vigilancia se han erigido en estas carreteras digitales y no se han desplegado para prevenir a nuestros niños de llegar a los recovecos más oscuros de la web. Cuando nos sentamos en nuestros coches, damos por sentado que los frenos funcionarán y que el airbag se desplegará. Confiamos en las protecciones incorporadas en nuestros coches y carros, guiados por estándares internacionales, para mantenernos más seguros en el camino, porque la seguridad está incorporada en el diseño. ¿Acaso no debemos esperar los mismos estándares de seguridad por parte de las empresas tecnológicas, por nosotros y por nuestros niños que navegan por Internet? Creemos que absolutamente la respuesta es sí, debería ser así. Hemos pasado los últimos 3 años trabajando con grandes empresas tecnológicas para llevarlos por un camino que fundamentalmente cambie la forma en la cual diseñan, desarrollan e implementan sus productos, con seguridad incorporada. A finales de este mes vamos a desplegar gratis herramientas de evaluación interactivas para las empresas de todos los tamaños y tipos, para que puedan evaluar y mitigar los riesgos en la seguridad. A continuación proporcionaremos orientación sobre las mejores medidas y normas y podemos empezar a elevar las normas de seguridad en toda la industria tecnológica. De momento no es inevitable un naufragio tecnológico. Y mientras que todos sabemos que Internet es mundial, las leyes que lo rigen siguen siendo locales. Y temo que corremos el riesgo de crear una red de astillas. A medida que los gobiernos y la industria toman enfoques dispares para la seguridad en línea, hay una continua pero necesaria tensión entre una serie de derechos fundamentales que tienen que ser evaluados y posiblemente recalibrados. Es el derecho a la privacidad con el derecho a la dignidad de los niños, o el derecho de la protección de datos frente al derecho de ser liberar al Internet de la violencia. 2 ejemplos claves ejemplifican esta tensión. Mientras que la postura de la industria con el cifrado está clara y presente, este cifrado amenaza nuestra capacidad para combatir el comercio de material de abuso sexual infantil. También hemos visto que con la aplicación por parte de la Unión Europea de su nueva directiva de privacidad electrónica, se ha dado lugar a un retroceso, un paso atrás en la lucha contra el abuso sexual infantil. En virtud de esta directiva, Facebook ya ha dejado de escanear el material de abuso sexual infantil en sus plataformas en Europa. El resultado ha sido sorprendente. En un 50% han disminuido los informes y denuncias de Facebook para el Centro Nacional de Niños Desaparecidos. En poco más de 6 semanas. Y esto no pinta bien para nada. Porque mientras Facebook se oscurece por el cifrado de extremo a extremo que aplica en su producto Messenger, el comercio de material de abuso infantil no conoce fronteras y no tiene límites. Esto es porque nuestras asociaciones internacionales, por eso nuestras asociaciones internacionales son más importantes que nunca a ayudarnos a identificar a las víctimas y a interrumpir el comercio, este angustioso comercio de material de abuso infantil. Como miembro de InHope, la red global de 47 centros ubicados en 43 países, 47 líneas directas, dedicadas a combatir el material de abuso sexual a los niños en línea. Somos capaces de facilitar el derribo rápido del contenido y tomar las medidas de aplicación de la ley donde sea apropiado. En 2019, la red InHope recibió casi 184.000 denuncias sobre material de abuso sexual infantil, con el 92% de las víctimas de menos de 13 años. eSafety es la línea directa australiana de la red InHope, y también somos una de las únicas líneas directas en el mundo con un esquema oficial regulatorio y sólido. También somos miembros de la Alianza por la Dignidad de los Niños, una alianza mundial que incluye 100 países y 70 empresas comprometidas a tomar pasos significativos hacia la erradicación de la explotación sexual infantil. Estas asociaciones internacionales son vitales. El mundo necesita ir más allá y que los países adopten un acercamiento a través de todos los sectores, a través de todas las fronteras, y trasciendan la cultura lingüística o la fe. Después de 6 años de eSafety, tenemos experiencia y regulación. Ahora nos ocupamos muy poco de material de abuso alojado en servidores en Australia. De hecho,
tratamos casi exclusivamente con contenido alojado en el exterior, en el extranjero. Mientras que esto demuestra que nuestros esfuerzos tienen un impacto real dentro de nuestras propias fronteras, cuando se trata de alojamientos más permisivos en línea en entornos del extranjero, nuestras acciones están limitadas por la soberanía y la jurisdicción. Pero las cosas están cambiando, definitivamente. Irlanda ha anunciado el establecimiento de su propio comisionado de seguridad en línea. Y Fiji ya ha establecido el suyo. Y hemos tenido una serie de conversaciones con Canadá y Reino Unido sobre la creación de sus propias agencias reguladoras nacionales de seguridad en línea. Ciertamente esperamos que todos se unan a nosotros también y se cree la red global que esperamos construir, de ideas afines. Sospecho que en los próximos 5 años a 10 años veremos una red internacional de reguladores de seguridad en línea. Y trabajaremos juntos para cerrar el círculo alrededor de los que comercian y se benefician de este material angustioso. Quiero agradecerles tanto por haberme escuchado y por permitirme contarles un poco acerca de eSafety, nuestro enfoque multicapa para proteger a los niños en línea, y nuestra visión para crear un cambio permanente desde dentro de la industria e internacionalmente a través de un enfoque unificado para abordar este problema intratable como una comunidad mundial, global. Creo que todos estaríamos de acuerdo que los derechos fundamentales de los niños deben trascender todas las culturas, fronteras y religiones. Es increíble pensar que la mayoría de la población mundial sigue algún tipo de religión organizada. Las comunidades de fe juegan un papel muy importante y son absolutamente vitales. Mientras que los gobiernos de todo el mundo deben, por supuesto, hacer más, también necesitamos hacer más en nuestras parroquias, en nuestros templos, en nuestras sinagogas y en nuestras mezquitas, para crear instituciones que no protejan ni encubran a los depredadores, pero en su lugar empoderen y alienten a las víctimas a denunciar y hablar. No podemos esperar solucionar un problema, a menos que primero estemos dispuestos a reconocer que quién es uno, y sabemos que el abuso prospera en el silencio, y que el silencio alienta el dolor. Y continuaremos muriéndonos, y estamos hoy para discutir abiertamente el problema de la explotación y el abuso sexual infantil, tanto en línea como en el mundo físico. Es mi sincera creencia y convicción que juntos encontraremos también una solución duradera. Hola, mi nombre es Gracias. Lisa Thompson, soy vicepresidente y directora del Instituto de Investigación del Centro Nacional de Explotación Sexual. Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de este increíble evento y ser parte de esta conversación sobre la prevención del abuso sexual infantil. Permítanme abrir mi presentación para compartirla con ustedes y comenzaremos. Me gustaría comenzar sugiriendo que para prevenir realmente el abuso sexual infantil debemos reconocer que el mundo de la pornografía adulta está alimentando el abuso y la explotación sexual infantil. De hecho, tenemos una expresión en inglés llamada elefante en la habitación, y para aquellos de ustedes que quizás no sean nativos en inglés, cuando utilizamos esta frase nos referimos a algo que es muy grande y muy obvio frente a nosotros, pero no queremos hablar sobre eso. Y eso es precisamente lo que está sucediendo cuando se trata de que el mundo de la pornografía para adultos está impulsando el abuso sexual infantil. Pero voy a compartir con ustedes por qué debemos luchar contra este problema. Entonces, en profundidad, me gustaría comenzar contándoles que en 45 estudios se han encontrado cambios cerebrales negativos en los usuarios de pornografía desde 2009, y estos estudios han evaluado la influencia de la pornografía en la estructura y funciones del cerebro y han hallado un impacto negativo. Estos estudios apoyan la premisa de que la pornografía puede causar cambios cerebrales relacionados con la adicción. ¿Cómo pasa esto? La fuente todavía se remonta a algo llamado recompensas naturales. Los científicos tienen un nombre para las cosas que los humanos están programados para considerar necesarias para su sobrevivencia. Y cerca del tope de esta lista de recompensas naturales hay algo que el Internet ofrece en cantidades ilimitadas, y eso es el sexo. Y por sexo me refiero a la pornografía dura para adultos. Esto junto al suministro interminable de imágenes sexuales novedosas de Internet, y tenemos una potente fuente de recompensas naturales ilimitadas. Es posible que se haya preguntado por qué parece haber tanta pornografía en el Internet. Es como que si hubiera un océano de eso. Bueno, eso es porque tenemos ese deseo natural de recompensas sexuales y además podemos encontrar un suministro ilimitado de imágenes novedosas. Esas cosas van juntas. Entonces, novedad y desensibilización. ¿Cómo son estas dos? ¿Cuáles son estas dos cosas y cómo están conectadas?
Bueno, se ha demostrado experimentalmente que los usuarios compulsivos de pornografía prefieren material sexual novedoso. Y para ser claro, cuando hablo de material sexual novedoso, estoy hablando de algo nuevo que es diferente a lo que se ha visto antes. Entonces, los estímulos sexuales novedosos son convincentes porque ayudan a desencadenar la liberación de dopamina en áreas del cerebro que están asociadas con la recompensa. Ahora bien, lo que puede pasar es que con el tiempo, al usar mucho algo, la persona se acostumbra y se vuelve insensible a eso, y esta es en realidad una característica común de la adicción. Estamos hablando de un comportamiento de adicción a sustancias. Las personas terminan buscando o usando tipos diferentes de productos a fin de conseguir el mismo nivel de placer. Lo mismo que está sucediendo con el uso de la pornografía. Esto conduce a algo que se llama escalamiento. Y solo les daré un ejemplo de un estudio para explicar lo que quiero decir. Un estudio de las motivaciones autoidentificadas de los delincuentes de pornografía infantil. Personas que fueron condenadas por ver pornografía infantil, material de abuso sexual infantil. Esto indicó un paso de material para adultos a material de abuso sexual infantil. Así, estos delincuentes de pornografía infantil dijeron haber estado expuestos inicialmente a material de abuso sexual infantil por accidente, por algo que chequearon por curiosidad, después de ver pornografía para adultos. Pero después de una exposición prolongada y desensibilización a la pornografía legal, estos delincuentes de pornografía infantil hablaron de una escalada, cómo se trasladaron al material de abuso sexual infantil e indicaron el surgimiento de un interés sexual en los niños en función de estar más expuestos a este material. Y un ejemplo adicional de esto, hay otros también. Solo les estoy dando un par aquí para demostrar cómo esta sobreexposición a la pornografía llevará o conducirá a algunas personas a la necesidad de escalar a un contenido diferente. Entonces, este estudio analizó las imágenes almacenadas en los discos duros de las personas condenadas por poseer material de abuso sexual y evaluaron las imágenes en sus computadoras en función de la edad de los niños representados y en la gravedad de los actos que representaban. Descubrieron que con el paso del tiempo el 37.5% de las colecciones indicaba una mayor gravedad, tanto en la edad como en los extremos de lo que se veía. Entonces, en otras palabras, los niños eran cada vez más jóvenes y los actos más extremos. Entonces, esto es evidencia de acostumbramiento a los contenidos, a contenido de menor severidad. Tuvieron que escalar a más extremos para obtener el mismo nivel de placer. También sabían que todas las colecciones de CSAM, de material de CSM de abuso sexual infantil, tenían contenido para adultos. Entonces, esto sugeriría que aquellos que están involucrándose, que muchas personas que se estaban involucrando en este material de abuso sexual infantil, no eran pedófilos, para empezar. Otros estudios han analizado el papel de la edad y el papel de la primera exposición a la pornografía en que se da esta insensibilización. Este estudio en particular investigó si la llamada pornografía pervertida, con eso se referían a la pornografía infantil o animal, analizaron si empeoraba o no en función de la edad a la que una persona comenzaba a mirar pornografía. Encuestaron a 630 sujetos y notaron que las personas que participaban en pornografía para adultos a una edad más joven tenían más probabilidades de hacer la transición hacia el uso de pornografía pervertida. Mostraban una desensibilización a la pornografía dura para adultos a lo largo del tiempo. Esto es significativo porque sabemos que muchos jóvenes de hoy que tienen dispositivos electrónicos, que están conectados a Internet, están expuestos a la pornografía a una edad joven. Muchos de estos dispositivos no tienen filtros. Los padres no están equipados para ayudar a los niños a activar los filtros o tampoco saben que este problema existe. Y sin embargo, les están dando acceso a estos niños
Es casi como llevarlos a una tienda triple X y decirles, no es que no solamente los estamos protegiendo de manera tradicional, y esto es muy importante porque, como sugiere el estudio, a la menor edad a la que estén expuestos, más probabilidades hay de que se insensibilicen a los contenidos y de que pasen a material como como el de abuso sexual infantil. Otro factor realmente importante es considerar la importancia de la pornografía para adultos. Normaliza la parafilia y el sexo extremo. Entonces, hablar de representaciones de sexo con personas que parecen niños, representaciones de sexo con personas animados que parecen niños, representaciones pornográficas de personajes de películas de dibujos animados y de videojuegos populares entre los niños, escenarios que retratan el incesto. Este es uno de los principales temas de la pornografía en la actualidad, es la normalización del incesto, sexo con animales, actividades excretoras y violencia contra la mujer, bofeteadas, náuseas, asfixias, agresiones, violación, tráfico sexual y tortura. Estos son todos temas muy identificables en la pornografía para adultos convencional hoy en día. Cuantas más personas lo consuman y estén expuestos a la misma, más normal se vuelve y más se desensibilizan los individuos. Esto es particularmente preocupante cuando hablamos de niños expuestos a este contenido. Otra razón por la que la pornografía para adultos debería preocuparnos es la forma en que algunos adultos la utilizan. Algunos adultos se valen de la misma para preparar a los niños para el abuso sexual infantil. Esto podría ser en términos de educarlos en la mecánica de comportamiento sexual, alentar a los niños a recrear los comportamientos, excitar a los niños sexualmente y realmente iniciar a los niños en el contacto sexual con adultos o con otros niños. Entonces, la pornografía para adultos es esencialmente un medio de preparación del que se valen los depredadores para abusar de los niños. Ahora, lo que quisiera señalar es que, dado el hecho de que hoy estamos tan expuestos a la pornografía por medio del Internet, y los niños no están protegidos contra este acceso a contenido para adultos, la cultura, las redes sociales y todo el contenido hipersexualizado que existe, la pornografía a la que se puede acceder fácilmente, está sirviendo como un súper peluquero. Algunos niños están emulando el contenido mediático sexualizado que ven, los influenciadores de las redes sociales que actúan de manera hipersexualizada y pornográfica, y luego los niños en realidad están produciendo y compartiendo la pornografía creada por ellos mismos. Así es como la cultura está sirviendo como un súper peluquero, porque la cultura misma ha adquirido el espíritu de la pornografía dura para adultos. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, tengo la desgracia de presentarles a Belle Delphine. Se hizo famosa como modelo de Instagram y su cuenta de Instagram estaba llena de imágenes en las que se retrata de una manera muy infantil y también de una manera sexualmente muy provocativa. Ese era el objetivo de su cuenta. Básicamente venderse y presentarse en estas imágenes sumamente sexualizadas, pero como una niña. Y su cuenta de Instagram estaba llena de imágenes y mensajes que en realidad normalizaban el abuso sexual infantil. Y en la imagen de la derecha se puede ver como en este ejemplo en particular, ella lleva una blusa que dice, ven aquí papá, una insinuación muy clara como normalizando el incesto. La razón por la que la menciono es porque Belle Delphine en este momento es la actriz pornográfica con mayores ingresos del mundo. Ha pasado de vender imágenes sexualizadas a producir contenido hardcore, duro. Y de hecho, esto ha sucedido en los últimos meses. En su primera película, Hardcore, se acuesta con un hombre. El hombre está vestido de osito de peluche y ahí en la cama con juguetes de niños. El hombre permanece disfrazado durante todo el episodio con la mascota del oso de peluche en la cabeza. Y repitiendo nuevamente, él ya está vestido como una niña,
prepuber y esencialmente es una representación visual de coito sexual con un infante, violación infantil, con un hombre vestido como un juguete para niños. Esa fue su primera película. En su segunda película está vestida con la ropa de un adolescente, un hombre la secuestra, la lleva al bosque donde se la muestra siendo violada en un árbol. Entonces, ¿qué? Esta es la actriz pornográfica más popular y con mayores ingresos del mundo. Y les sugiero que la única razón por la que es tan popular y es que se retrata a sí mismo como una niña. Está jugando con los deseos y fantasías de tantos usuarios de pornografía y a ellos les gusta lo que han cultivado. También utiliza otros géneros de pornografía, pero su principal éxito se debe a que se presenta como una niña. Y luego, además, lo he planteado solo para compartir con ustedes el estado de la pornografía moderna. Pues bien, eso en un escenario en el que en la pornografía adulta el actor más popular del mundo es la que se presenta como una niña. Así está la pornografía adulta para adultos. Otro tema que quería mencionar muy rápidamente era el comportamiento sexual dañino de infante hacia infante. Creemos que es un tema muy poco representado y que la pornografía está desempeñando un papel muy importante impulsándolo. Los estudios muestran que es 6 veces más probable que quienes están expuestos intencionalmente a material pornográfico digan que han participado en un comportamiento sexualmente agresivo que los que no. Así que, en última instancia, me gustaría decirles que el abuso y la explotación sexual infantil han sido la corriente principal. Son parte de la pornografía moderna. Es parte integral de la pornografía moderna. Y permítanme un ejemplo. Entonces, ¿alguien puede estar familiarizado con la empresa MindGeek? Es la misteriosa corporación propietaria de Pornhub, uno de los sitios de tubo de pornografía más famosos del mundo. MindGeek posee otros sitios explotadores también. Y durante años, MindGeek ha construido su modelo de negocio basado en la monetización de grandes cantidades de contenido generado por usuarios no verificados que han incluido imágenes de víctimas de tráfico sexual, contenido SAM, pornografía distribuida sin consentimiento, así como todo tipo de contenido racista, de violación y otros tipos de explotación. Finalmente, después de historias de sobrevivientes de individuos que han sido víctimas de tráfico sexual, su contenido compartido en Pornhub. Historias que han salido a la luz de chicas jóvenes a las que las filmaron agresiones sexuales y violaciones, y estos filmes subidos a Pornhub. Esto ha dado lugar finalmente a una investigación que está liderando el Parlamento canadiense. Su comité de ética está investigando MindGeek al fin. Pero esto solo sirve para mostrar cuán predominante ha sido este tipo de contenido. Pornhub ha sido uno de los sitios de tubo de pornografía más populares del mundo. Y sin embargo, este contenido ha estado a la vista durante una década y nadie ha hecho nada. Entonces, nos entusiasma el movimiento para investigar esto, pero esto es solo la punta de un gran iceberg, porque hay muchos otros sitios de tubo de pornografía que hacen exactamente lo mismo. Entonces, si le interesa informarse más sobre esto, lo invitamos a participar con nosotros en una sesión informativa sobre este tema que tendrá lugar en abril. Entonces, en última instancia y en resumen, es que el material de abuso sexual infantil, el abuso sexual infantil, esto no es un problema de la web oscura. Las personas que se ocupan de poner fin al tráfico sexual y la explotación sexual infantil deben prestar atención a los sitios para adultos. Y si está interesado en saber más sobre pornografía, sus efectos dañinos y Pornhub, los invito a visitar nuestro sitio web en sexualexploitation.org. Y también hemos mencionado aquí algunos de los hashtags que usamos comúnmente.
Y finalmente les daremos una calurosa bienvenida a todos ustedes para que participen en nuestra cumbre de la coalición para poner fin a la explotación sexual que tendrá lugar en julio de este año. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir y espero que se me unan en la labor por detener la normalización del abuso sexual infantil por medio de la pornografía dura para adultos. Gracias. Hola, mi nombre es Ian Drennan. Soy el director ejecutivo de We Protect Global Alliance. Estoy aquí para hablar sobre la seguridad digital para niños, teniendo en cuenta desafíos y oportunidades en el contexto de COVID-19 y con un enfoque particular en la colaboración global. We Protect Global Alliance es un movimiento mundial dedicado a incluir en la agenda global el abuso sexual y la explotación sexual infantil en línea y a movilizar una campaña mundial para ponerle fin. El gobierno y las fuerzas del orden público no pueden hacer frente a este crimen de manera aislada, solo a través de trabajo en asociación con la industria y la sociedad civil que podemos trabajar para erradicar el abuso sexual infantil en línea. Nosotros les mostramos cómo se combate el alto abuso sexual en línea usando la influencia, la experiencia y los recursos necesarios a nivel mundial. El alcance geográfico de We Protect Global Alliance no tiene precedentes. Como pueden ver en esta diapositiva, 98 países son miembros, junto con 46 empresas del sector privado, 47 organizaciones de la sociedad civil y 9 instituciones internacionales. Esta diversidad de miembros es clave para nuestra capacidad de ofrecer un cambio real. Una amplia coalición de miembros dedicados es absolutamente esencial para nuestro éxito. Estas estadísticas ponen de relieve por qué tenemos que actuar. Nuestra última evaluación mundial de amenazas subrayó cómo la escala, la gravedad y la sofisticación de la amenaza del abuso sexual infantil en línea han aumentado. La Sociedad Nacional para la Protección de Niños en el Reino Unido subrayó que en un mundo en línea solo tardaron 45 segundos en engañar a un niño para que se pudiera cometer abuso. En los tiempos anteriores en Internet, esto podría haber tomado semanas, meses, inclusive años. Así que la escala está aumentando dramáticamente. También sabemos que en la transmisión de abuso en vivo desde las Filipinas, esto puede costar solo de 15 a 20 dólares. Hubiera costado 50, 60 dólares hace 3 o 4 años. Solo estamos empezando a comprender la escala y la naturaleza de la amenaza. Y cuanto más miramos, más encontramos. Y esto significa que tenemos que hacernos preguntas sofisticadas sobre lo que significan estos datos. ¿Significa necesariamente un aumento en el número de referencias de empresas tecnológicas, un aumento en la amenaza? Podría reflejar un escaneo más activo de estas empresas. De hecho, creemos que será una mayor prosificación si las cifras bajaran a cero. No podemos aceptar el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Existe una necesidad destacada de mayor investigación y más datos. En enero, el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Dr. Najat Mullah Majid, dijo que debemos salir de los hilos y abordar todas las formas de violencia contra los niños. No podemos dividir la violencia sexual en línea y fuera de línea, online y offline. Nuestra visión y acción deben de ser amplias y comenzar con la prevención. No podríamos estar más de acuerdo con los daños en línea que no se quedan en una pantalla. Nos importa porque causan daño y trauma a los seres humanos reales. No son píxeles en un disco duro. El abuso sexual infantil en línea se relaciona con otros daños en línea, como se puede ver en este diagrama, por ejemplo, con el ciberacoso y otras formas de violencia contra niños, mujeres y niños. Debemos poner el abuso sexual infantil en línea dentro de su lugar adecuado, dentro del ecosistema más amplio y asegurarnos de que estamos aprendiendo de otras formas de daño relacionado. En el año 2017, un sueco fue declarado culpable de graves delitos sexuales en Internet contra niñas en los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. El caso fue el primero de este tipo en Suecia.
donde el autor fue condenado por violación de niños por actividades que se habían producido a través de Internet. La investigación sueca demostró la importancia de ver el abuso sexual infantil en línea como una forma grave de abuso sexual, inclusive si la víctima y el autor no se han reunido fuera de Internet. Para niños en particular, ven su vida en línea y fuera de línea como un todo continuo. Estos son los nativos digitales que nunca han conocido un mundo sin fácil acceso a Internet y que está afectando a los crímenes contra niños. El Centro de Conocimiento del Reino Unido sobre el abuso sexual de los niños señaló que la interacción en línea es algo tan omnipresente que es probable que se presente en casi todos los casos de abuso sexual infantil. Pero el centro también reconoció que el mundo en línea ha creado nuevos entornos, proporcionando a los perpetradores oportunidades y canales para facilitar el abuso sexual infantil. Este es un crimen que une al mundo en la condenación y que es ilegal en casi todos los territorios. Esto nos ofrece un imperativo claro y una vía para la acción. Mirando a los desafíos, nuestra última evaluación mundial de amenazas identificó, según he dicho, que la escala de sofisticación y gravedad del abuso estaban aumentando. Este tsunami de casos está aumentando la carga sobre cada pilar de We Protect Global Alliance, los gobiernos, las fuerzas del orden público, la sociedad civil y el sector privado. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos informó en febrero de este año que 16.900.000 informes recibidos en 2019 aumentaron a 21.700.000 en el año 2020. Eso es 28% más. Las plataformas de mensajería siguen siendo la mayor fuente. A medida que aumenta la conectividad en Internet, especialmente en el sur mundial, los delincuentes pueden encontrar y explotar nuevas víctimas. Este gráfico subraya cómo los riesgos de los niños usuarios de Internet cambian a medida que crecen y se vuelven más seguros en línea. Tenemos que adaptar nuestra respuesta para que se tengan en cuenta todas ellas. Y todas estas tendencias se han identificado y acelerado por el COVID-19. Más víctimas potenciales y más delincuentes potenciales están llegando a Internet a medida que la población mundial se ha adaptado a las restricciones pandémicas y ha aumentado su actividad en línea. En muchos casos, la pandemia simplemente se ha acelerado el paso a la socialización o interacción en línea. Más tiempo de pantalla, menos supervisión y mayor vulnerabilidad junto con grupos de delincuentes conectados en red conduce a un mayor riesgo. Interpol y Europol han señalado un aumento del abuso de personas en transmisión en vivo debido en parte a las dificultades económicas y a una disminución de los viajes de los delincuentes sexuales. También ha habido un aumento en las imágenes indecentes autogeneradas, el riesgo de explotación y el mal uso del material, causando un inmenso trauma a las víctimas. Los grupos marginados están en mayor riesgo. Recientemente hemos realizado una evaluación en la asociación con Deaf Kids International que mide los riesgos que el abuso sexual infantil plantea a los niños sordos y discapacitados en línea. También tenemos que mencionar los desafíos a más largo plazo, a medida que los recursos se vuelven más escasos y a medida que la población mundial se enfrenta con el impacto del COVID-19. Puede haber menos recursos dirigidos a este crimen. Debemos garantizar que siga siendo una prioridad para los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. En cuanto a las oportunidades, la visión We Protect Global Alliance es positiva. Nosotros somos pro Internet. Queremos ver un mundo en que los niños puedan aprovechar todas las oportunidades que Internet puede ofrecerles en términos de aprendizaje, socialización y juegos sin temor a abuso sexual o explotación. Esta infografía muestra el rápido aumento del crecimiento de Internet. Estos países mostraron los aumentos más rápidos entre 2018 y 2019. La mayoría de ellos son también países con poblaciones jóvenes muy altas y esto no es un problema enfáticamente limitado al norte global. Los niños en países de África, Asia y América Latina están avanzando rápidamente en tecnología, pasando potencialmente de usar un radio al teléfono inteligente.
sin acumulación de servicios de apoyo y tecnología, como hemos podido ver en el norte global. Hay enormes beneficios que se pueden obtener aquí en términos de aprendizaje, conocimientos y alegría. Pueden imaginarse los desafíos que COVID-19 hubiese traído hace 20 o incluso 10 años. Puedo ver cómo la conectividad en línea ha ayudado con mi propia familia, donde mis hijas han podido mantenerse en contacto con sus amigos, con su escuela y continuar aprendiendo y jugando en circunstancias muy difíciles. Otra oportunidad clave son las herramientas que ahora tenemos disponibles para responder a esta amenaza. Ahora hay mucha más conciencia y voluntad política que cuando We Protect Global Alliance comenzó a principios de la década de 2010. Utilizando la experiencia de nuestros miembros, hemos desarrollado un modelo de respuesta nacional y un marco de respuesta estrategia global. Esto debe ser personalizado y adaptado por los usuarios. Subrayan la necesidad de un marco holístico, reflexionando dos principios fundamentales clave. Este es un crimen global que exige una respuesta global y ninguna entidad puede abordar el problema con una sola mano, independientemente de lo grande, poderosa o rica que sea. Tal vez sepamos que estamos en la punta del iceberg. El objetivo es sacar a luz este crimen. El aumento de las cifras de los informes es, como he dicho en algunos aspectos, algo positivo. Estaríamos más preocupados si no oiríamos nada. El daño crece en las sombras y sabemos que la comunidad de fe tiene un papel clave que desempeñar. Puede ser que alguien le pida orientación o revele un incidente de abuso. Sabemos que los afectos sobre las víctimas y los sobrevivientes pueden durar toda la vida. Sabemos que la gente puede tardar años en encontrar el valor para denunciar. Hay recursos disponibles para apoyarte a ayudar. Por ejemplo, en el sitio web de End Violence Against Children, la Oficina de Seguridad de Australia o Expat International. Esto puede parecer un problema enorme, pero hablar sobre eso, sea con sus propios hijos o con personas de su comunidad, es un paso importante hacia adelante. Solo quiero cerrar rápidamente poniendo en relieve nuestras propias prioridades para el próximo año y nuestros objetivos clave. En el marco de la colaboración, esperamos tener mesas redondas que traten de algunas de las cuestiones difíciles que surgen de este problema. Hemos estado trabajando duro y parejo para actualizar nuestro sitio web, para presentar más informaciones y conectar más recursos, y vamos a tener más actualizaciones muy pronto. En términos de conocimiento, estamos trabajando en la próxima iteración de evaluación de riesgos globales que va a ser publicada en otoño de este año. Particularmente nos queremos concentrar en aumentar la información que recibimos del sector privado y también del sector global. También estamos llevando a cabo, en colaboración con UNICEF, una revisión de nuestro modelo de respuesta nacional que ha estado vigente desde hace 5 años, y queremos analizar la evidencia de cómo se ha utilizado esto y tratar de mejorarlo y dar un vistazo a más de 60 países en todo el mundo, desde bajos ingresos hasta altos ingresos. Sobre el empoderamiento, tenemos un proyecto que trabaja en asociación con Expat International, que busca a los servicios a los que los sobrevivientes están siendo capaces de acceder en 2 territorios claves: en Europa Oriental, donde estamos trabajando con Bosnia y Herzegovina, Moldavia y Albania, y América Latina, donde estamos trabajando con México, Colombia y Perú. Queremos aprender lecciones sobre ello y planear para mejorar la respuesta de las víctimas y sobrevivientes de abuso. Y luego, finalmente, en torno a la defensa. Todavía esperamos ser anfitriones de una cumbre mundial a principios de los años 2022, idealmente con el apoyo del gobierno brasileño, pero queremos reunir a nuestros miembros para compartir conocimientos, compartir experiencias y desarrollar una respuesta aún más fuerte trabajando en conjunto. Creo, solo para cerrar, que hay una tremenda esperanza para el futuro. Este es un área que ha subido al orden del Día Mundial. Hay herramientas, hay un trabajo increíble en todo el mundo. Ahora es más importante que nunca que aunemos nuestros recursos, que racionalicemos nuestro trabajo, nuestra respuesta, que evitemos la duplicación y que hagamos todo lo posible para apoyar a los niños
a usar y a sacar la mayor ventaja del Internet sin temor al abuso o la explotación. Muchas gracias. Gracias por su interés en nuestro tema para esta tarde, que es examinando las estimaciones mundiales mínimas de orfandad y muerte de los cuidadores asociada con la pandemia en 2020. Me gustaría dar las gracias a mis colaboradores, que incluyen al doctor Andrés Villaveses del CDC y un gran número de coautores de diversas instituciones, incluyendo el Colegio Imperial de Londres, la Universidad de Londres, la Universidad de Oxford, Harvard, también a la Asociación Maestro Internacional y la Asociación Un Mundo Sin Huérfanos, el Banco Mundial, USAID y la Organización Mundial de la Salud. Algunos de ustedes habrán visto artículos en la prensa que se repiten cada vez más sobre el problema de las muertes relacionadas con el COVID-19 y su impacto en los huérfanos y sus cuidadores. El Wall Street Journal, el New York Times y el Washington Post han tratado esto en los Estados Unidos y cada vez más estamos empezando a recibir noticias de la magnitud de este problema a nivel mundial. La BBC, por ejemplo, emitió una historia en la que el entrevistador estaba con una abuela que dirigía una ONG y que empezó a notar que las abuelas en Zimbabue estaban falleciendo a causa del COVID. El antecedente es, como ustedes saben, que en marzo tendremos ya 100 millones de contagios y más de 2.5 millones de muertes. A pesar que la mayoría de las muertes son entre adultos, ello no significa que los niños no se vean afectados. De hecho, muchos de los adultos que están muriendo son padres de niños, y estos niños terminan quedándose sin nadie que los cuide. Sabemos que la pérdida de los padres y cuidadores aumentan una serie de consecuencias graves para los niños. Aumentan los problemas de salud mental, de comunicación, los suicidios, la violencia contra los niños, incluyendo la sexual en particular, así como la violencia física y emocional. Dificultades económicas, enfermedades, embarazo adolescentes, enfermedades crónicas y mortalidad prematura. Evidencias tempranas sobre la respuesta al COVID y sus desafíos sugieren que la pérdida de los padres y los cuidadores está teniendo graves impactos, muy graves en los niños. Y sin embargo, es preocupante que la adopción y el fomento de los servicios de atención han sido bastante lentos y de hecho son menos disponibles de lo que habían estado antes de la pandemia. También el papel de los abuelos, que son más vulnerables al COVID-19, está logrando un lugar prominente porque de su papel en el cuidado de los niños. En Brasil, por ejemplo, el 70% de los niños reciben algún apoyo o cuidado de los abuelos. En los Estados Unidos, un 40% de los abuelos viven con sus nietos. Y en el Reino Unido, un 40% también de los abuelos proporcionan atención regular a sus nietos. A nivel mundial, ahora sabemos que casi el 20% de la población está en la edad de ser abuelo y que a menudo se vive en hogares multigeneracionales. Nuestro objetivo es proporcionar una estimación mundial mínima de la orfandad y muertes de cuidadores relacionada con la pandemia, utilizando los datos de 18 países. Estos países representan juntos el 77% de las muertes mundiales de COVID en 2020. Para nuestros métodos hemos estimado la pérdida oculta por parte del huérfano de su cuidador, utilizando el exceso de mortalidad relacionada con COVID. También mediante el uso de las tasas de fertilidad de hombres y mujeres, al igual que una medida del número promedio de niños que un hombre y una mujer pueden tener durante sus años reproductivos. Luego, usando esas estimaciones, fuimos capaces de calcular el número mínimo de huérfanos que estimamos habrían sido creados a consecuencia de la pandemia del COVID. Nuestros métodos para medir la pérdida de abuelos corresidentes que normalmente están proporcionando algún tipo de cuidado, ya sea emocional, psicosocial o simplemente con su presencia, ayudan y afectan a la familia, colateralmente con su cuidado, alimentando, vistiendo, enseñando, supervisando o con su apoyo financiero. Por lo general proporcionan algún tipo de cuidado. Queríamos medir la prevalencia de la generación omitida de los abuelos mayores de 60 años que conviven con sus nietos en ausencia de los padres, y también la prevalencia de los abuelos y otros cuidadores mayores de 60 que viven con un joven miembro del hogar de 0 a 19 años. Entonces usamos estas estimaciones de los 18 países para deducir las estimaciones mundiales del número de niños huérfanos o que han perdido a sus padres, abuelos o cuidadores. Aquí se ven
las estimaciones mínimas de niños que se vieron afectados por muertes relacionadas con el COVID, de padres o cuidadores. Lo que realmente preocupa aquí es que se ve en los círculos todos los países que durante solo los primeros 10 meses de la pandemia, más de 60.000 niños han quedado recientemente huérfanos. Si miramos a las estimaciones por región, para tasas por 1.000 niños, vemos que en Europa es más de 1. Tenemos en Rusia y España también tienen más de 1 niño por cada 1.000. Para las Américas, todos los países tienen más de 1 por cada 1.000. África no ha sido tan duramente golpeada como previamente se suponía, pero eso está cambiando rápidamente. Sudáfrica se ha llevado la delantera más dura, con 4 de cada 1.000 niños que han sufrido la muerte de un padre o un abuelo cuidador que vivía en su propia casa, como consecuencia de la mortalidad relacionada con el COVID. Y en el este del Mediterráneo vemos altas tasas en Irán. Así que resumiendo todos estos números que han visto en el mapa anteriormente, y para proyectar la extrapolación mundial para cada país en el mundo, vemos una pandemia invisible ante nosotros. Las 1.8 millones de muertes relacionadas con el COVID están vinculadas a 1.1 millones de niños que recién han quedado huérfanos o que han perdido a sus abuelos o cuidadores como consecuencia del COVID. Y estamos realmente impactados debido a lo que estamos viendo aquí. En las primeras etapas de la pandemia, en solo 4 meses, las 50.000 muertes se duplicaron y llegaron a 1.1 millón de muertes. Luego, en solo 2 meses más, o sea, 60 días, para esas 50.000 muertes iniciales, se triplicaron y se convierten en 1.5 millones de muertes. Luego, solo tomó 45 días para que ese número inicial se triplicara y se convirtiera en 2 millones. Estamos bastante impactados por la rapidez con la que el número de muertes está aumentando y el número de niños que están quedando huérfanos o han perdido a sus cuidadores está aumentando. Así que aquí vemos lo que pasó cuando extendimos más allá de los primeros 10 meses de pandemia en 2020 hacia los primeros 5 meses del próximo año 2021 o de este año 2021, y pensamos que esto duplica el peligro en la mitad de tiempo. Básicamente tenemos el mismo número de muertes y huérfanos utilizando datos de proyección hasta el final de mayo 2021, como lo habíamos hecho en los primeros 10 meses de 2020. Así que todo junto, a finales de mayo, anticiparemos que ya habrá 3.6 millones de muertes y 2.2 millones de niños que habrán quedado huérfanos o perdido a sus cuidadores. Como consecuencia de esta pandemia, actualmente la situación en la que nos encontramos es que debido al COVID, cada 12 segundos un niño está quedando huérfano o se enfrenta a la muerte de un abuelo o cuidador debido al COVID-19. Hay mucha urgencia mundial aquí. Vemos en el gráfico a la izquierda, se representa la distribución basada en la edad de los casos de COVID. Y vemos que muchos están entre la población joven adulta, que es la edad de ser padre, una edad de 20 a 55 años, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría de las muertes ocurren en las poblaciones más mayores, particularmente de 60 y más. Sin embargo, estas muertes que ocurren a estas edades mayores no sugieren que los niños no se vean afectados, porque por cada muerte de una de estas personas en uno de estos rangos de edad más mayor, por lo general hay un niño o nieto afectado. Tenemos aquí un claro llamado a la acción por los niños ante la vulnerabilidad relacionada por el COVID-19. Es decir, esto está íntimamente vinculado al tema de esta conferencia, prevenir y responder a la violencia sexual. Realmente creemos que los datos son claros. Tenemos que acelerar rápidamente la prevención de la muerte de estos abuelos cuidadores y padres, apoyando la equidad mundial en la vacunación y prevención de salud pública a través de la mitigación apropiada. También creemos que está claro que tenemos que preparar a las familias y comunidades para apoyar el fomento de acogida o adopción interfamiliar para los niños en riesgo de ser separados de sus familias y en necesidad de una atención alternativa. Finalmente, tenemos que fortalecer realmente nuestras respuestas basadas en evidencia,
que apoyen la protección de los niños ante la violencia y el abuso, particularmente apoyar las intervenciones basadas en pruebas. Tenemos que fortalecer el apoyo económico y educacional de una crianza positiva y su crecimiento. Así que vamos a mirar primero a la prevención de la orfandad, en primer lugar promoviendo la equidad en las campañas de vacunación mundial. Ven aquí en esta imagen la misma abuela siendo entrevistada por los periodistas de la BBC, que se le preguntó qué se podía hacer para ayudar a las abuelas. Y ella dijo, necesitamos una vacuna para cada abuela. Y luego los hombres en la audiencia fueron muy rápidos en decir, y para los abuelos. Sí, sin duda estamos de acuerdo, para cada abuelo y abuela, y de hecho para cualquier padre. Este mapa es bastante preocupante. Fue elaborado por la unidad de inteligencia de Economist. Ven en azul aquí los países que deberían recibir la vacuna en general en grandes cantidades en los próximos 12 meses. Y se ven en morado los países que no empezarán a recibir un número sustancial de vacunas hasta un año a partir de ahora, hasta finales de 2023. Y cuando vemos qué tan rápidamente esta población de huérfanos está aumentando, vemos aún más claro la urgencia de tener que avanzar en las campañas de equidad de vacunación mundial en todo el mundo, para que los colores de este mapa comiencen a mezclarse y se vuelvan en el mismo color. Así que también queremos preparar a los niños que necesitan atención familiar alternativa, apoyando la acogida por parte de familiares y fomentando la adopción interfamiliar. Realmente tenemos que estar seguros que se evitarán las instituciones. Sabemos que este tipo de atención institucional aumenta el riesgo de abuso sexual de niños. Y finalmente, queremos apoyar enfoques basados en evidencias para fortalecer la crianza positiva, el crecimiento económico y educativo, del cual habrán oído mucho acerca de estos enfoques basados en evidencia, particularmente de los colegas que ya han hablado y que también han participado de la Organización Mundial de la Salud y el CDC, que nos inspiran y nos permiten apreciar que se puede aumentar el número de niños que están protegidos de los abusos, incluyendo el abuso sexual, en un 51%, si estas tres intervenciones son implementadas juntas. Este es el final de mi presentación. Y yo realmente quiero concluir haciendo hincapié en el papel de los líderes de la fe. Es fundamental en toda esta respuesta, porque ellos son los que a menudo son los primeros en saber cuando un niño ha quedado huérfano a causa del COVID. Son los que en realidad proporcionan los servicios funerales, de sepelio y entierro, y son los guardianes de la fe en las comunidades. Ellos deberían ser los primeros en saber cuándo hay niños en el hogar que ahora son vulnerables por la muerte de un padre o el abuelo cuidador. Muchas gracias por su atención.